Claro, porque se está jugando mucho aquello de similitudes y diferencias respecto a el FMI de los 80 o el de 2001 en adelante y lo que está pasando hoy. Y pensábamos, si tan solo hubiera un libro que hablara acerca de similitudes y diferencias respecto a lo que pasó en el 2001 y que se centrara en el FMI, y dijimos, pará, hay un libro. De hecho lo tengo acá en la mano, se llama Camino al Colapso. Ya con eso tiene una idea de hacia dónde vamos con este tema, cómo llegamos los argentinos al 2001. Su autor es Julián Sicari, que está con nosotros. El libro acaba de salir, excelente timing, ¿no? La viste venir. Bueno, por eso es una persona que sabe mucho. Julián es licenciado en Economía, en Historia, en Psicología y además doctor en Ciencias Sociales y especialista en Historia Económica, que esto último vino más que bien para escribir el libro. Insisto, acaba de salir y la pregunta es esa. ¿La viste venir, la del préstamo al FMI? No al préstamo directamente, sí, era la última opción del gobierno frente a un escenario que se le complicó porque el modelo macrista eligió como estrategia para funcionar una gran dependencia del endeudamiento externo. El tema es que era evidente que en algún momento, ante cualquier turbulencia en el exterior, se iba a cortar el crédito y el gobierno no iba a tener cómo recurrir y cómo sostener la economía. Y precisamente frente a este escenario que se está ocurriendo en este momento, el gobierno decide golpearle la puerta y como una suerte de última carta o manotazo ahogado, volver al fondo para obtener el financiamiento que está faltando. Claro, y desde el gobierno, porque en la Argentina uno dice FMI y ya de entrada uno al menos se asusta un poco, algunos más, otros menos, pero nunca es sinónimo de buenas noticias el FMI. Insisto, por experiencia de los argentinos, otros países quizás tuvieron otras experiencias, México, Colombia, nosotros más o menos. Desde el gobierno dicen que no es el mismo FMI que el de los 80 o el que nos asistió en los 90. De hecho, el ministro Duhovne en la conferencia de prensa dijo esto. Me gustaría que lo escuches para después tener tu reflexión al respecto. Queremos hacer algunos comentarios complementarios. Ustedes saben que la Argentina hemos elegido un programa gradual de corrección de los desequilibrios macroeconómicos de la Argentina. Heredamos un fuerte déficit fiscal, una alta carga impositiva, un gasto público récord y decidimos irlo corrigiendo gradualmente para cuidar a la sociedad, para generar crecimiento, para proteger a todos, pero especialmente a los que menos tienen. Hemos hecho progresos. La economía argentina hoy está creciendo, crece el empleo, ha bajado la pobreza, están aumentando las exportaciones, el déficit ha bajado. Hemos lanzado una reforma tributaria que va a ir bajando también progresivamente los impuestos. Sin embargo, hoy hay un cambio de contexto internacional, hay una fuerte reversión en los flujos financieros desde los países emergentes hacia los países centrales. Las tasas de interés en Estados Unidos han subido notablemente y las monedas se están depreciando contra el dólar. Hay un proceso de apreciación del dólar contra el resto de las monedas, del cual la Argentina forma parte. Estamos integrados al mundo con todos sus beneficios, entonces eso nos permite reintegrarnos a las cadenas de valor y poder exportar, importar maquinaria. Bueno, ese es el principio, ¿no? Él lo que está diciendo es que la economía argentina hoy no es la misma que la que había en el 2001. No lo dice con esas palabras, pero todos sabemos que se refiere a esa cuestión. Más adelante va a hablar acerca de que el FMI también es distinto, pero respecto a esto que escuchamos, ¿cuál es tu opinión? Bueno, en realidad la economía no es exactamente la misma, sí tiene muchas similitudes. Recurrir al fondo fue también en parte la estrategia final de la alianza. No sé si recordamos que en diciembre del 2000 había salido el famoso blindaje que supuestamente cubría todas las necesidades de financiamiento de la Argentina, que ya no iba a tener problemas. Bueno, con el blindaje no alcanzó. A los 3-4 meses se tuvo que lanzar el megacanje, que fue una reestructuración de la deuda, porque tampoco se podía pagar. Y 3 meses después fue la última estrategia económica que precisamente la llevó a cabo el FMI, que fue el salvataje, que fueron unos 8.000 millones de dólares que se le dio al gobierno. Fueron 3-4 días antes del atentado a las Torres Gemelas, así que por ahí algo lo recuerda la población, para detener la crisis. Sin embargo, 3 meses después vino el corralito. Entonces, esa cobertura, esa ayuda extraordinaria, ¿para qué sirvió? Finalmente para financiar la salida de capitales, la corrida final
contra la convertibilidad que dejó al país más endeudado, más dependiente, más frágil y con una explosión que fue inevitable. Entonces, hasta ahí estás hablando de más las diferencias que las similitudes respecto a la situación económica del país, ¿no? El común denominador es el endeudamiento, hasta ahí vamos bien, pero la del 2001 era una crisis de endeudamiento gigante. Exactamente. Sí. Similitudes, ¿cuáles ves? Bueno, aparte de la necesidad del endeudamiento, es una coalición neoliberal de derecha que quiere llevar a cabo un programa en esa dirección. Sí, el radicalismo también está metido en los dos. Y un intendente porteño. Sí. Lo que buscan, ¿cuál es? Bueno, la flexibilización laboral, ajuste, desregulación, privatizadas, bueno, todo el cóctel, porque ese es el horizonte. En general, en este momento se está discutiendo, que está Duhovne en Washington, con el FMI. En general, cuando uno lee el reporte del mes pasado que hizo el FMI sobre la Argentina, dice el macrismo va bien porque están de acuerdo con las medidas que son norte, la flexibilización y los ajustes. Lo que no están de acuerdo es en el gradualismo. Dice, tienen que ir mucho más acelerado hacia los recortes, que eso precisamente, seguramente es lo que le va a pedir el fondo a cambio de darle la ayuda. Bien, entonces hasta ahí tenemos situación del país, 2001 y ahora. Ahora vamos a hablar específicamente, y Duhovne también lo va a hacer, respecto a si el FMI es el mismo de esa época y de hoy. A ver qué dice. Estamos hablando de un Fondo Monetario Internacional muy distinto al que conocimos hace 20 años. Ustedes recuerden que cuando ocurrió la crisis de 2008-2009, muchos países desarrollados acudieron al fondo para poder sostener políticas contracíclicas, expansivas, que permitieran morigerar el impacto de la crisis financiera internacional. El fondo ha aprendido de las lecciones del pasado, así como todos lo hemos hecho, y es un fondo muy distinto que de hecho ha apoyado el programa gradual de la Argentina. Entonces, yo diría que estoy seguro que vamos a poder avanzar en un programa que nos permita seguir con nuestro rumbo. Es nuestro programa que esperamos que sea apoyado por el fondo. Bueno, es un fondo muy distinto, dice. ¿Estás de acuerdo? No, la verdad que no. Si uno lee, por ejemplo, lo ve en acto, que es lo que está haciendo el fondo, por ejemplo, en Grecia. ¿En Grecia qué le exigió? Ajuste, privatizadas, recorte en las asistencias sociales, en los seguros de desempleo. Flexibilización laboral también. Sí, lo hizo 5 veces, se hizo 5 intervenciones en Grecia. En cada una de ellas le pide lo mismo, más y más ajuste, y Grecia está más endeudada, con mayor desempleo, mayor pobreza, más estrangulada, y no termina de salir de la situación. Ahora, hacen esta diferencia en el gobierno. Dicen, una cuestión es cómo actuó con Grecia, que ya estaba de última, no tuvo otra que pedir salvatajes, porque el sistema bancario se caía a pedazos, como en el 2001 en la Argentina, y esa fue las condiciones que puso el FMI. Dicen desde el gobierno que la Argentina ahora está más parecida a México o Colombia, que lo que piden es una suerte de parche, no una asistencia que te doy un montón de plata con este vagón de exigencia, sino te doy un poco menos y no te voy a exigir tanto. ¿Hacen esa diferencia? No, bueno, eso es categóricamente erróneo. No, porque el FMI puede dar 3 tipos de ayuda. Una es la que tuvieron México y Colombia, que son los paquetes que se llama de ayuda flexible, que hacen lo que quieren y si lo necesitan. Otra es los que tienen la línea precautoria. Y la tercera es los acuerdos de stand-by. Hoy se conoció que Argentina va por la línea de stand-by, que es la peor. Y los únicos países que están son los países más críticos en este momento del mundo, que son Irán, Jamaica y Kenia. O sea, pero dicen que stand-by es como los que están en el medio. No sé, vos corregime, ¿no? Por lo menos la explicación que dan, así más o menos simple, es no es el salvataje griego, que es mucha plata con muchas exigencias, tampoco es el de México y Colombia, que es un poco menos de plata sin tantas exigencias, sino que estás en el medio, que viene con algunas exigencias, pero que no son las de los 80 o las de 2001. Tampoco. Hoy se conocieron lo primero que se intenta negociar, y esos acuerdos tienen metas cuantitativas, políticas de exigencia, van a ser desembolsos periódicos, o sea, no es que le van a dar toda la plata junta, y es sujeto a que cumpla esas metas. Lo que exige el Fondo Monetario para un crédito stand-by, como es el que apunta a la Argentina, por lo general, ¿cuáles son? Bueno, en general, saneamiento del déficit fiscal, o sea, reducción de gasto para achicar el déficit. Pero reducirlo una barbaridad, reducirlo un poquito, porque siempre piden reducir el déficit. Sí. El tema, esto es lo que estábamos comentando, el gobierno ya tenía previsto ir achicando todos los años el déficit. Esta es la famosa política de gradualismo, que muchos economistas, en general más ortodoxos, le decían, hacía una política de shock y bajar el déficit de una. El macrismo se resistía y decía, vamos a ir bajándolo gradualmente. El problema es que el macrismo, si uno ve el déficit consolidado, hoy es más alto que en 2015, el déficit del Estado, a pesar de los ajustes y del tarifazo, es más alto. ¿Por qué? Porque está creciendo mucho el pago de intereses de deuda externa,
el Estado, el gobierno bajó, por ejemplo, las retenciones, que era una fuente de financiamiento muy importante, sacó impuestos para los empresarios. Entonces, esos elementos, por un lado, baja el gasto, pero por otro lado, desfinancia al Estado. Claro. Entonces, ese componente hace que, en líneas generales, el déficit sea mayor. Claro. Esa parte mucha gente no la ve porque cree que con la quita de subsidios que hubo, que de hecho hubo un montón de quitas, el déficit iba a bajar, sin embargo se mantiene igual. Claro, sí, es más alto todavía. Porque no se está exportando tanto como para que entre dinero por las retenciones, que claro, por más que se achique un poquito el porcentaje, si entra mucha plata por las exportaciones... No, y encima las exportaciones también bajaron. Hoy son un 30% más baja que en 2015. Claro. A pesar de la devaluación y la quita de retenciones, eso no fue un plan de aliento suficiente para mejorar. Es más, lo que sí aumentó mucho fueron las importaciones. De hecho, hoy el déficit comercial es mucho más alto. Y te interrumpí porque quería que especifiques un poco más el tema de una exigencia que es reducir el déficit. ¿Qué otro tipo de exigencia suele pedir el FMI para un crédito stand-by como este? En general, políticas de mayor apertura económica, de desregulación, sobre todo van a poner muchísimo énfasis en lograr la famosa flexibilización laboral, que es la que estaba buscando el gobierno. Probablemente todavía no se conocen los detalles del acuerdo y qué es lo que está pidiendo puntualmente. Yo estoy comentando en función del último reporte del FMI que fue el mes pasado. Y bueno, ya en diciembre fue la ley que se votó un menor ajuste para las jubilaciones y la asignación universal, y probablemente se pueda seguir avanzando por ese lado. Y la última pregunta, Julián, es, ante este panorama que nos estás pintando, respecto a que es más parecido de lo que creíamos a 2001, o los 80 también, si no era pedirle un crédito al FMI para salir de esta corrida, ¿qué otra variante había? ¿Se te ocurre? ¿Había otras posibilidades? Lo que pasa es que el gobierno llega a la posibilidad del acuerdo con el fondo precisamente porque ya se le habían cerrado los mercados externos. No tenía acceso al financiamiento privado en mercados abiertos. Que es lo que te dan plata sin pedirte mucho. Exactamente. Uno emite un bono, te lo compra el mercado y con eso vos tenés los fondos suficientes. ¿Había otra variante? Bueno, podría haber cambiado la política económica, podría restablecer las retenciones, podría atacar a los sectores concentrados de capital, podría apostar por proteger el mercado interno, pero bueno, estas no son opciones que maneje el macrismo. El macrismo en todo caso va a tratar de radicalizar aún más el recetario neoliberal. Clarísimo, Julián. El libro lo vas a presentar el lunes a las 18:30, ¿no? En la Feria del Libro. En la Feria del Libro. Feria del Libro, sépanlo, a las 18:30. Este libro llamado Camino al Colapso, que ojo, no lo escribió ayer, o anteayer, después de saber que la Argentina le va a pedir ayuda al FMI. No, salió hace algunos meses. ¿Cómo llegamos los argentinos? Al 2001, y ahí van a encontrar muchísimas similitudes y quizás no tantas diferencias respecto a lo que hemos vivido antes. Gracias, Julián. Bueno, muchas gracias por la invitación.